Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes ahora. Es siempre nuestro deseo y siempre nuestra oración. Gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares y gracias por darnos ese tiempo de compartir y ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Siempre nuestro deseo que la palabra de Dios sea de gran bendición en nuestra vida espiritual. Ahora voy a estar hablando sobre el encuentro de Pablo con Jesús. Una historia muy interesante de la cual espero que podamos sacar una buena reflexión. Pero antes, les invito a que escuchemos esta alabanza, Majestad. El encuentro de Pablo con Jesús. Hechos 9, 1 a 31. Y dice así esta porción. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén,
Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta lectura, gracias por esta historia maravillosa, gracias por este testimonio. Ayúdanos, Señor, a ser edificados a través de él. Amén. La pregunta es, ¿quién era este hombre conocido como Pablo? Hasta el conocimiento que tenemos, su nombre era Saulo, originario de Tarso. Sus datos son importantes en el sentido de tener un concepto de lo que este hombre fue en el tiempo del Nuevo Testamento. Se cree que fue un perseguidor de la enseñanza cristiana en su juventud. Y después de una aparición de Jesús en el viaje a Damasco, en persecución por los que enseñaban la doctrina de Jesús, se volvió en una persona diferente. Pero fue un hombre que ayudó mucho para que la enseñanza cristiana se pudiera extender a través de sus predicaciones más allá del pueblo judío. Se cree que viajó como misionero por muchos lugares como Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Y como recuerdo de él y sus enseñanzas, tenemos muchas cartas que nos ayudan a entender qué es lo que él creía y qué es lo que él enseñaba. Podríamos decir que muy pocos como Pablo han decidido una entrega total para la propagación del Evangelio mismo, predicado por Jesucristo y enseñado a sus discípulos y por ende a las multitudes que acudían a escuchar. Lo que Pablo enseñó lo hizo con fundamentos doctrinales y la práctica de cómo el cristiano debía y debe vivir. Por supuesto, siempre hay oposición a lo que Pablo nos ha dejado. Por ejemplo, algunos creen que las enseñanzas que conocemos como cartas pastorales, refiriéndonos específicamente a la primera y segunda carta a Timoteo y a Tito, algunos opinan que no fueron cartas de él, pero esta suposición no tiene ninguna fuerza, porque carece de pruebas para dudar de lo que siempre se ha creído y enseñado acerca de estas cartas. El nombre de Pablo era Saulo, era un nombre hebreo. Se cree que era hijo de una familia muy reconocida que se dedicaba a la artesanía. Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, era hijo de hebreos. Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Sus padres fueron judíos, pero con convicciones fariseístas, con una cultura helenista. Los helenistas eran personas judías, pero que tenían dominio de la lengua griega y se habían adaptado a esta cultura. Y poseían un estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Era fariseo. Hechos 26:5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Por supuesto, Pablo comenzó sus estudios en una comunidad hebraica y luego fue enviado a Jerusalén para la continuación de sus estudios secundarios, posiblemente especializado en abogacía, conocedor de las leyes. Se cree que Pablo estudió bajo la dirección de un rabino muy conocido en aquel tiempo, llamado Gamaliel. Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como hoy lo sois, tal vosotros. Por esta razón él fue muy conocedor y formado en una forma sólida en teología, filosofía, jurisprudencia, mercadeo y lingüística. Tenía la facilidad para la comunicación por el conocimiento del griego, el latín, el arameo. Razón por la cual tenía la facilidad de la comunicación a muchas comunidades que hablaban diferentes idiomas. Fueron muchas cosas las que sobresalen en la vida de Pablo, pero una de ellas es haber estado presente en la lapidación contra Esteban, el diácono mártir de su fe. Por la educación que había recibido, defendía rígidamente las tradiciones farisaicas. Por lo tanto, se convirtió en un perseguidor de los que se conocían como los de la enseñanza, el camino, siendo estos los cristianos. Este es el primer nombre que se les dio a los evangélicos, a los que practicaban el evangelio, las buenas nuevas, considerada entonces como una secta herética del judaísmo. Por esta razón, muchos temían pertenecer a ella por temor a lo que se creía. Pablo no solamente estuvo presente en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció además a vigilar los vestidos de los asesinos. En otras palabras, se convirtió en partícipe de la lapidación contra Esteban. Dice la historia acerca de Pablo que los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Pero también dice la historia que cuando se encaminaba a esta ciudad, Saulo entonces fue objeto de una forma inesperada, de una manifestación con poder divino. Y así fue como una luz misteriosa lo arrojó a tierra y perdió su vista. Y cuando se levantó, ya estaba convertido en la fe de Jesucristo. En el relato del libro de los Hechos, siempre se ha entendido que fue Jesús mismo quien se le apareció en el camino de señal de reproche a su conducta y en forma de invitación para que se convirtiese en un apóstol
y le pudiese servir. Y así es como se convierte en el mensajero para los gentiles, más bien para los que no eran israelitas. Así fue como Pablo se convirtió en un evangelista para los gentiles. Qué sorprendente ha de haber sido la experiencia en Saulo. La historia dice que aún quienes lo acompañaban se asombraron tanto que, estando atónitos al no saber de dónde venía la voz que oían, con quien Pablo tenía una conversación, y viendo que aún sus ojos estaban abiertos, no podía mirar. Y ellos fueron quienes extendieron sus manos para poderle ayudar, para continuar el camino hacia donde se dirigían, que era Damasco. Y en Damasco estaba un seguidor de Jesús llamado Ananías, quien temía a Pablo, y fue la voz del Señor mismo quien le indicó que ayudase a Saulo. Ananías obedeció al llamado de su Señor. ¿Cuántas veces ha sucedido así en la vida y ministerio de muchos seguidores de Cristo? Negarse a lo que el Señor manda hacer. Los que le acompañaban comenzaron a ver otro milagro más en Pablo. Sus ojos comenzaron a limpiarse cuando Ananías, el discípulo de Jesús, comenzó a orar por él. Y Pablo comenzó a tomar alimentos para cobrar las fuerzas necesarias que necesitaría para lo que el Señor le estaba preparando. Después de estar por algún tiempo con los discípulos del Señor, Pablo comenzó con un mensaje muy sencillo. Solamente decía: Él es Hijo de Dios. Y la reacción de los que lo oían lo identificaban como el que se oponía en contra del mensaje que ahora estaba predicando. Lo difícil para Pablo fue darse cuenta de la reacción en contra de él de parte de sus mismos amigos judíos. Supuestamente tramaban deshacerse de él. Luego sus amigos, discípulos del Señor, lograron hacer todo lo que fue posible por salvarle la vida, sacándolo de escondidas para que pudiera irse de aquel lugar. Y cuando llegó a Jerusalén, buscó a los que supuestamente iban a recibirlo y protegerlo con los brazos abiertos. Y estos eran los discípulos de Jesús. Pero ellos le temían, no teniendo la confianza de que su conversión fuese genuina, y desconfiaban de él. Pero había allí alguien que lo conocía y sabía de su conversión y abogó por él. Era Bernabé. Y así comenzó Pablo su ministerio, hablando con valor en Jerusalén. Y cuando hablaba con los helenistas, a quienes Pablo había pertenecido, estos querían matarlo. Fue así como los hermanos en la fe comenzaron a apoyarlo y decidieron llevarlo a Cesarea y luego lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia, después de la conversión de Pablo, gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en temor al Señor. Y el poder del Espíritu Santo seguía creciendo en ellos. Cuando leemos Hechos 23, 16, sabemos también que tenía una hermana. Mas el hijo de la hermana de Pablo, dice este versículo, oyendo hablar de la celada es como cuando decimos una emboscada. Fue y entró en la fortaleza
y le avisó a Pablo. Pablo en Tarso pasó su infancia tal vez hasta la edad de 13 años, cuando el niño se le consideraba maduro para los preceptos. Frecuentando allí en una escuela elemental en ámbito judío, donde aprendió el griego y sobre todo la Biblia en lengua griega, con la que se mostraría familiarizado. Se cree que ya adolescente se movió a Jerusalén. Sin embargo, Gálatas 1:17 dice, me fui a Arabia, de donde volví de nuevo a Damasco. Que se supone que permaneciendo en Damasco, se encontró por primera vez con el movimiento cristiano. Cuando Pablo se convirtió, no era simplemente un discípulo rabino, sino un maestro reconocido, con capacidad para formular decisiones legales. Saulo de Tarso, el principal seguidor del Señor y sus seguidores, pronto se convertiría en Pablo, el gran apóstol del mundo gentil. Pablo se convierte en el siervo primordial del Señor. Solamente el Señor Jesucristo podría sobrepasar la dedicación de este hombre, un hombre que había sido perdonado en gran manera. Incluso se le perdonó la masacre de muchos en el pueblo de Dios. Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hechos 22:4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Continúa en Hechos 26:10 diciendo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Su vida y ministerio encierran muchas lecciones para el creyente. Es imposible cubrir en una sola página lo elemental de la vida de Pablo. Se trata de características fundamentales de su vida en los pasajes que se mencionan. Por supuesto, en el contenido se combina su vida y ministerio. Cuando estudiamos sobre la vida de Pablo, podemos encontrar cualquier tema que desearíamos estudiar. Interesantemente, Pablo relata de su vida pasada una furia enardecida contra Cristo y sus discípulos. Leyendo detenidamente esta porción, vemos que en el versículo 3 la luz procede del cielo. En los versículos 4 y 5 vemos el gran encuentro con el Señor. En el versículo 6 aprendemos de la entrega de Él al Señor. Y de eso, en el versículo 7, tenemos los testigos de tal suceso y lo ejemplar de su obediencia contenidos en los versículos 8 y 9. A Saulo lo consumía una ira salvaje contra Cristo y sus discípulos. La imagen que se representa es que Pablo le entraba en su corazón el mal de destruir a Cristo y a sus seguidores. Por supuesto, lo que hay en el corazón del hombre es lo que reflejan sus hechos y las actitudes. Saulo se entregó a un escarnecido objetivo de destruir a todos los seguidores
del camino del Señor. Se ofreció voluntariamente ante el sacerdote y el Sanedrín, que eran las autoridades máximas para pedir autoridad, para poder perseguir a los creyentes esparcidos, para arrestarlos y llevarlos de regreso a Jerusalén y ser juzgados. No sé si usted puede pensar en algún lugar que tenga la misma autoridad de nuestro tiempo, que tenga esa potestad para autorizar a que estén en contra de los que enseñamos el Evangelio de Cristo. Hechos 22:5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, decía Pablo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Este era Pablo. En esta persecución se incluyó tanto a hombres como a mujeres. A los creyentes de la iglesia primitiva se les conocía como los seguidores del camino. Hechos 19:9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hechos 19:23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Hechos 24:14 y 22 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Las enseñanzas del Señor no fueron vistas como una religión, ni como un conjunto de principios, ni como reglas y regulaciones, sino como un nuevo modo de vivir, con una condición nueva de vivir, algo nuevo en la vida, creyendo algo nuevo, con un curso de nuevo en la vida, con una experiencia nueva, personal en su vida. Los nombres y títulos que se le dio a Cristo y sus enseñanzas fueron: el camino de la salvación, Hechos 16:17. El camino del Señor, Hechos 18:25. El camino de paz, Lucas 1:79. El camino de verdad, 2 Pedro 2:2. Y en 2 Pedro 2:21, el camino de justicia. Cuando Saulo se dirigía hacia Damasco, la luz que apareció repentinamente del cielo vino del cielo, del Dios mismo. Fue más brillante que la luz del sol. Hechos 26:13 dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Podemos decir que Jesús se transfiguró delante de ellos. Vieron solamente la claridad brillante de su vestido. Mateo 17:2 dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. A él nadie le puede ver. 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Salmo 104, 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Cuando el hombre recibe la salvación, lo primero que lo cubre es la luz resplandeciente de Dios. Ese Dios vivo. Y en un sentido figurado, esto es lo que sucedió a Pablo y a sus acompañantes. Para que el hombre sea salvo, Dios tiene que resplandecer en su corazón. Él tiene que dar el conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo su Hijo. La gloria de Dios habita en Jesucristo su Hijo. Para recibir su gloria, el pecador tiene que recibir luz. El conocimiento, la compasión, la percepción, la conciencia de que Jesús es el Salvador y el Hijo de Dios. Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El encuentro de Pablo con el Señor era personal. Solo él oyó la voz. Los demás oyeron un sonido, pero no pudieron distinguir las palabras. Dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. A Pablo se le culpaba de un gran pecador, de oponerse y perseguir al propio Señor Jesucristo. Oponerse a Jesucristo es pecar contra él. Jesús llamó a Saulo por su propio nombre. Saulo, Saulo. El repetir el nombre 2 veces muestra 2 cosas: ternura, amor y preocupación, y un llamado a escuchar y prestar atención. Segundo, también muestra reprensión y advertencia. Saulo estaba pisando en terreno peligroso. Estaba cerca de la orilla, a punto de caer por el borde de donde no habría recuperación posible. ¿Alguna vez usted ha oído su nombre llamado por el Señor y usted ha sido renuente a su voz? Oponerse a Cristo es cosa seria, tan serio que el mismo hombre con esta actitud está buscando la condenación de su propia alma, a menos que haya un arrepentimiento. Cristo tiene cuidado aún de sus seguidores. Pablo atacaría a más, pero Cristo paró a la persecución. Mateo 25:45 dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Atacar a sus hijos es atacar a Jesús mismo. Jesús también es hijo del Dios Padre. Todo desobediente perseguidor de Cristo sabe que está expuesto a la reacción del Señor. Dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Él sabía que era el ser celestial quien le hablaba. Él sabía que era el Señor a quien debía obedecer. Y estaba desconociéndolo y rechazándolo. Y es aún peor, estaba yendo contra él mismo. No lo conocía y gritó, identifícate, Señor, déjame conocerte. A menudo el hombre sabe y confiesa que el Señor está tratando con él.
Sin embargo, no conoce al Señor. No le conoce verdaderamente. No le conoce personalmente. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien que está en una tribulación muy grande y dice, Señor, Señor, ayúdame? Pero lo dice sin saber quién es el Señor. Pero pide ayuda. Cuando el hombre conoce personalmente al Señor, descubre que ha pecado, que le ha desobedecido y que necesita de su perdón y reconoce que necesita de un cambio y de alguien que le guíe porque está perdido, separado de Dios y condenado al infierno, que su vida es un desastre total. Cristo le llama ahora, no como llamó a Pablo, pero con el mismo mensaje de amor. Hay esperanza en Cristo. Yo lo entiendo perfectamente. Esto es una respuesta personal. Mi deseo siempre es que podamos meditar en lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que el Señor ha hecho en la vida de otros, lo que el Señor está haciendo en la vida de muchos, pero que también lo puede hacer en usted. Permita, dele una oportunidad a Dios para que Dios pueda tocar y moldear y cambiar su corazón, y el Señor va a dar muchas grandes bendiciones en su vida. Seguridad y esperanza tenemos en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén y amén.